mi hogar lo tengo todo con Fahrenhouse. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y el tema planteado es la seguridad social. Pero antes de ir a ese tema, el día de ayer DP World, la empresa que maneja el puerto de Pozorja, hizo una presentación porque hoy van a firmar un acuerdo con otra empresa, una de Corea del Sur, para desarrollar lo que podría ser una zona franca, una zona industrial alrededor del puerto de Pozorja. Si se cumple el cronograma presentado, el día de ayer estuvo su representante, el señor ingeniero, tengo la impresión de que nos dijeron, Carlos Merino, hizo la presentación de las inversiones de los 1.200, conversamos sobre los 50 años de concesión del manejo del puerto, incluso nos permitimos decirles, oigan, si tienen financiamiento del BID, cómo es que lograron hacer un acuerdo en el gobierno del economista Correa, pero de la presentación hecha, del desarrollo del puerto de Pozorja, de ese proyecto, yo diría, todos los periodistas que acudimos a esta presentación, logramos unas respuestas que son importantes. Algún rato hemos de poder conversar en persona con el señor ingeniero Carlos Merino, como dicen ahora, el CEO de DP World en el puerto de Pozorja. Bueno, la seguridad social vuelve a estar en el tema. Se dice que hay problemas, hay financiamiento solo hasta de un mes del seguro de salud, uno de los seguros que cubre la seguridad social. Para este tema hemos invitado a la doctora Patricia Borja, al señor economista Fernando Mosquera y al licenciado Henry Llanes. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, aquí hay varios temas que se pueden analizar. Primero, deberíamos tener como país una hoja de ruta para tratar el tema de la seguridad social, para hacer un proyecto de ampliación, o sea, en virtud de generar trabajo, ampliación de afiliados, pero también del compromiso de los empresarios. Después de esto, de este primer acercamiento con ustedes, me gustaría que escuchen lo que dicen algunos empresarios sobre los aportes, pero en principio, sí, luego les pasamos el reporte del Amazonas, ¿sí? Pero en principio, la propuesta, la presencia del nuevo representante del presidente en la seguridad social también ha causado algún revuelo, aunque menor, pero algún revuelo. Patricia, bienvenida, buenos días. ¿Cuál debería ser el inicio de la hoja de ruta? Henry ha planteado algunos caminos. También Fernando Mosquera ha dicho deberíamos comenzar primero por hacer tal o cual cosa. ¿Qué considera usted que deberíamos comenzar para enfrentar el tema de la seguridad social, que por lo que sabemos entra en crisis y en grave crisis? Patricia, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Francisco, buenos días al economista Mosquera y un saludo también al licenciado Henry Llanes. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Realmente considero que en un primer momento sería fundamental que esta nueva administración del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la presencia del nuevo representante de este nuevo gobierno, pues en primer lugar transparente toda la información referente a la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como la situación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cuanto a cifras y obligaciones pendientes, tanto del Estado como del sector empleador, algunos empleadores que se encuentran en mora patronal, asimismo la situación de cada uno de los seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las distintas proyecciones y análisis que se reflejan de estudios de actuariado
sociales que de hecho deberían ser totalmente actualizados, tomando en consideración también los efectos que ha tenido la pandemia derivada del COVID-19 en la sostenibilidad de los seguros administrados por el IES. Pero no solo eso, también es importante que en el marco de las competencias del Consejo Directivo del IES también se establezca y se presente el plan de acción con las distintas medidas que deberían ser tomadas para dar una suerte de alivio y un manejo también técnico de la seguridad social, que es algo que a lo largo de todos estos años precisamente no se ha visto. No se le ha dado un manejo técnico a la materia de la seguridad social. Ese manejo, eso considero que deberían ser los primeros pasos, sí, ese manejo técnico. Saludo nuevamente al economista Fernando Mosquera. Fernando, bienvenido, buenos días. Bueno, este manejo técnico que nos plantea Patricia Borja debería entonces tener ya un cronograma básico, porque sin duda, si bien pasa por la reforma a la ley, no sé si hubiese sido bueno tener una especie de comisión interventora en donde el ingeniero Jorge Madera, la mesa de diálogo de la seguridad social, pudiese ayudar. Yo incluso me permití decir, necesitamos una persona, y decía, ojalá que ya esté, que no tenga ningún otro cálculo, decía yo, como, no sé, como Abelardo Bachano, se me ocurría ese día, que logre hacer una comisión que sostenga de alguna manera una respuesta más concreta, más rápida, porque si no entramos en el mismo esquema, economista Mosquera, del que no estamos saliendo. Bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días. Un agradecimiento a esta gentil nueva invitación de esta importante radio que tiene una altísima audiencia. Un saludo para Patricia, para Henry, con quienes hemos conversado largamente sobre estos problemas. Sí, lo que ha dicho Patricia tiene razón en cuanto a la transparencia de la información. Recuerden que un anterior superintendente puso un velo de confidencialidad y de prohibición de conocer los datos que arrojaba los estudios y los balances de información financiera del Seguro Social. Por eso es conveniente conocer la actual situación, me parece adecuado, pero todo proceso de reformar la seguridad social debe comenzar con el ponerse de acuerdo por parte del Estado hacia la seguridad social de la enorme deuda que el Estado tiene con esta institución. Si no hay un cronograma de pago de más de 9.000 millones de dólares en el fondo de pensiones, un hueco que se originó por la malhadada sentencia de la Corte Constitucional que le hizo que el IES venda más de 7.000 millones de inversiones para poder pagar las pensiones en casi 4 años, que se prohibió el pago del 40%, adicionalmente más de 5.000 millones auditados y más de 1.000 millones sin auditar del Fondo de Salud. Estamos hablando más de 20.000 millones de dólares que el Estado le debe a la seguridad social. Y continúa el problema del gobierno corporativo. El representante del mayor deudor, que es el Estado, no hablo de este gobierno, sino de todos los anteriores, sigue presidiendo y tomando decisiones sobre dinero que no le pertenece al Estado. Ese dinero no es fiscal, ese dinero es ahorro de los trabajadores. Y por lo tanto, si a todo esto le sumamos el déficit actuarial que llega casi a 5.000 millones de dólares y le sumamos los 9.000 millones de dólares que el BIES tiene invertido, ese es el verdadero problema. Hay que solucionar con decisión política esta enorme deuda para comenzar a encontrar la solución para que no un momento malhadado se suspenda el pago de pensiones o ya el seguro de salud no tenga dinero para atender a los afiliados. Bien, claro, entonces ahí saludo nuevamente al licenciado Henry Llanes. Henry, bienvenido. Bueno, entonces tenemos la transparentación de las cifras que plantea Patricia. Dice, vean, primero
veamos cuál es el estado real. O sea, no sé si se pueda tener incluso el informe actuarial de la Seguridad Social, transparentar las cifras. Fernando dice sí, transparentar las cifras incluso para cuantificar. Él ya ha cuantificado cuánto es la deuda del Estado a la Seguridad Social, al Instituto. El tema de la salud es como que se dice, es lo más urgente. El déficit actuarial, por lo tanto, habrá que medirlo como está. Fernando ya nos da una cifra. El camino a seguir, porque como que ya tenemos este primer panorama, y esto que habría que ser los primeros pasos, Henry. Hemos visto muchos planteamientos, la propia actuación de la mesa de diálogo de la Seguridad Social, el trabajo que han hecho jubilados, está en discusión. Pero ahí tenemos temas como el seguro social no tiene nada que ver con el gobierno, debería ser administrado solo por los trabajadores. Y yo creo que en medio de todo lo malo que nos ha pasado, esta metida de mano política, lo tripartito de alguna manera nos ha ayudado a sostener. Otros comienzan a decir que no permitirán la privatización de la seguridad social. Y eso choca con, a ver, no es del Estado, es de los afiliados, entonces es privado. No es privado, lo que quieren es privatizar. No es posible, ya está resuelto que eso no es posible, sino que son temas que se usan, Henry, para no avanzar. ¿Alguien está interesado en entramparnos, en resolver el tema de la seguridad social? Bienvenido, Henry, buenos días. Muchas gracias, Francisco, buenos días, muy amable por la invitación. Lo mismo, un cordial saludo para el economista Fernando Mosquera, para la doctora Patricia Borja y para la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Yo creo que esto no puede continuar así, porque de continuar así, realmente podemos algún día de estos, un amanecer, causarle enormes sorpresas a los afiliados y sobre todo a los jubilados que han aportado 30 años, 35 años y 40 años, y que se les diga a los afiliados y a los jubilados, miren, no hay plata para atender la salud, ya no hay plata, ¿no? ¿Y quién nos dice eso? Nada más y nada menos que un miembro del tripartismo, ¿no? El que dirige a nombre del gobierno toda la institucionalidad del seguro social, que maneja el banco, ¿no? Que a su vez representa nada más y nada menos que la principal morosidad en el cumplimiento de las obligaciones que la Ley de Seguridad Social, en el artículo 29, en el literal C, menciona de que quienes son morosos no deberían integrar el Consejo Directivo del IES. Entonces, quien no tiene carácter de afiliado, porque el Estado no es un afiliado, porque el gobierno no es un afiliado, sin embargo dirige la institución de los afiliados, los recursos de los afiliados y las prestaciones de los afiliados, ahí está el problema. Entonces a una institución le hace perder legitimidad, ¿no? Cuando de por medio hay estos antecedentes, ¿no? Hablar de una deuda que supera los 20,000 millones de dólares, como menciona el economista Fernando Mosquera, y ese es el gran problema que hay que debatir, y que a su vez sea el que dirija el IES. Entonces la pregunta es, ¿cómo el representante de esta gran morosidad se va a cobrar a sí mismo los valores? ¿Cómo le va a decir a quién lo designa para que dirija al Seguro Social y al Banco del IES? Mire, usted que me ha designado para estar en el Consejo Directivo del IES, pero usted tiene que pagar las deudas, si no le voy a aplicar la coactiva. Porque la coactiva, ¿por qué no se le aplica la coactiva al Estado? ¿Por qué se le aplica la coactiva, por ejemplo, a una persona que no pagó 2 o 3 meses y que ahora ha llegado al absurdo? Que los afiliados voluntarios, que cuando no contribuyen, que cuando no aportan en forma seguida a los meses, enseguida les notifica que les van a aplicar la coactiva porque está moroso.
Entonces es una cosa absurda, así no se puede manejar el seguro social. Pero Henry, segundo, hay dos temas que sí vale la pena aclarar. Primero, si yo ahí ya, por ejemplo, tengo una diferencia de percepción de la resolución. Porque sí, el Estado no es afiliado, pero es el mayor cotizante, ¿no es cierto? Es el que mayor aporta por ser empleador. Y porque la estructura del Estado para que lo tripartito funcione, y eso sabes tú, está ahí para que se presida, para que alguien tenga la responsabilidad política también en eso. Y si hay un funcionario público que acepta ser representante del presidente de la República, el decir cómo le va a cobrar, no. Si sabe para qué va a representarle en la conducción política de un instituto que es de seguridad social, y no es que va a tener temor de cumplir la ley. Entonces lo que hemos tenido es timoratos nomás, pues, Henry. No es el problema la ley. Claro, y Francisco, en calidad de empleadores, para el Seguro Social, en su condición de empleador, no es el Estado, es el sector privado, porque mira los datos, ¿no? Sucede que al 31 de diciembre del año 2019, habían 2 millones, cerca de 100,000 afiliados del sector privado. Entonces, los que mayor aportan, los mayores empleadores privado. Es del sector privado, pero el sector público es un empleador también, y en el caso de los otros seguros, sí, entonces, pero es la estructura de la administración, y en la que yo digo, yo no pienso que hay que juntarse entre los afiliados a ver cómo se administra. Perdón. Francisco, pero Francisco, en esta línea de la inteligencia que siempre nos hemos caracterizado, y por donde ve que me incluya yo allí, pero yo diría que si nosotros no enfocamos de manera correcta estos temas, nos podemos equivocar y crear confusión. Mire que solo para lo que sucede este año, de enero a abril, y que esa es una actitud que siempre se repite, ¿no? Según Fernando Mosquera, que hoy nos acompaña, de enero a abril, la deuda del Estado con el Seguro Social era cerca de 900 millones de dólares, ¿no? Una cantidad cerca de 600 por el 40%, no transferencia de las obligaciones al Seguro Social Campesino por parte del Estado, no la devolución del IVA, cerca de 200 millones de dólares por parte del Estado al Seguro Social, y no transferencias médicas, ¿no? El Estado no nos dice, por ejemplo, el costo de la atención médica en esta pandemia. Según Fernando Mosquera, el costo mensual por la pandemia es de 100 millones de dólares. De manera que de marzo a 2020 a abril del 2021, ese costo para los hospitales del IES fue de 1.200 millones de dólares, ¿no? Entonces, cuando no se transparentan los datos y la entrevista que da el día de ayer, que por primera vez lo escucho hablar en esos términos al representante de los empleadores, y lo felicito porque él dice, el Estado nos debe 5,000 millones de dólares, ¿ya? Y prácticamente solo tendremos plata para atender el fondo de salud hasta el próximo mes, hasta el mes de agosto. Y luego ya no tendremos plata ni para septiembre ni para octubre. No vamos a tener plata, dice él, ¿no? Nos debe 5,000 millones de dólares y el Estado no nos paga. Entonces, yo quiero concluir aquí. El problema del Seguro Social, la crisis, querido Francisco, es de la cabeza, es del gobierno, y lo otro es la gran crisis económica financiera en el gobierno. Déjame señalar este dato para abrir el debate. Sucede que de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, los representantes de los empleadores y de los asegurados deben durar 4 años, ¿no? Yeah. La última elección se dio en el año 2012. En el año 2012, del representante de los afiliados y de los empleadores, ¿no? Se la eligió a la ingeniera Paulina Guerrero para el periodo 2012-2016, ¿no? Y el alterno era el doctor Clavijo. Lo principalizaron al doctor Clavijo en el año 2015. En el año 2017 le notificaron una glosa, y el año 2018 la Contraloría le dijo, lo destituyó del cargo. ¿Qué sucede? Esto lo voy a poner en asamblea en las próximas horas, ¿no? ¿Qué sucede? Que el Tribunal Contencioso Administrativo, ¿ya?
acoge una demanda del doctor Clavijo, acepta la demanda del Tribunal Contencioso Y Administrativo. le restituye al cargo. Y lo restituye al cargo para el periodo que él ya no fue elegido. El doctor Clavijo fue elegido para el periodo 2012 y 2016 y 4 años después. Y eso, entonces, perdón, claro, pero ahí hay una cosa que entonces tiene una raíz y yo quisiera que recuerden cuál es la raíz y qué decía el expresidente Correa. Y mandar ese dinero al IES que no lo necesita, porque en el fondo de pensiones tiene superávit, significa dejar sin escuelas, carreteros, sin seguridad social a la inmensa mayoría de ecuatorianos que todavía no están afiliados a la seguridad social. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Así que no le demos nada al IES y no le voy a pagar 20 centavos porque basta de estas contradicciones. Y bueno, ahí está una razón política y lo que Henry acaba de hacernos notar. Se hizo lo que les vino en gana, la ley no servía y son ahora muchos de los que aplaudían estas decisiones, que estuvieron ahí, que quieren volver a manejar estos recursos, lo poco que queda, entre comillas. Pero adicionalmente a eso, si vamos en la línea de lo que Henry Llanes nos dice, doctora Borja, que un deudor no podría estar en el consejo, bueno, el sector privado también es deudor y escuchémosles lo que dicen y las dificultades que tienen. Algunos empresarios y pequeños emprendedores que tienen obligaciones pendientes con el Instituto de Seguridad Social aseguran que es imposible pagar los altos costos de los intereses. Porque el interés que cobra el IES es algo descomunal. Por ejemplo, mi deuda de 8,000, ahora, como ustedes pueden ver aquí, les estoy enseñando, está en $19,713. Por ejemplo, Javier Salgado hasta 2014 tenía un emprendimiento que luego cerró. Tenía afiliado a 5 trabajadores hasta ese entonces, pero no pudo seguir pagando los beneficios de ley por falta de recursos económicos. Por circunstancias de la vida, quebré en el 2014 y me quedó obligaciones pendientes con el Estado, entre las cuales del IES. He venido varias veces a tratar de hacer convenios de pago, pero se me ha vuelto imposible. El caso de Ana Rodríguez es similar. Su empresa también quebró. Asegura que la mora por no cancelar las obligaciones laborales a sus empleados en ese entonces es impagable. Mi denuncia es que nosotros hemos estado solicitando la clave durante 7 meses, más o menos. Durante ese tiempo nosotros adquirimos una deuda en el cual no podíamos solucionar esto porque durante los 7 meses no nos dieron clave, no teníamos cómo poder ni dar de baja ni subir empleados. Solicitamos una entrevista al Instituto de Seguridad Social para conocer cuáles son los canales donde la ciudadanía puede resolver estos problemas y estamos a la espera de una respuesta. Doctora Borja, Patricia, si la línea de razonamiento que tiene Henry Llanes, que para algunos es correcta, dice, el Estado no podría estar ahí en el tripartito porque es deudor, el representante de los empleadores tampoco podría estar por todos estos problemas de la actividad privada, que es la que genera el trabajo, pero también hay que resolver una cobra de mora patronal, y en donde nos dicen los intereses son muy altos, y uno se pregunta, ¿y lo que descontaron? Lo que nos descontaron como empleados y no han pagado, ¿cómo se juzga esto? ¿Cómo así resulta que me quedaron pendientes algunas cosas con el Estado y el Estado resulta que es el Seguro Social y Henry nos dice, no, no es el Estado? Doctora Borja, ¿cómo enfrentamos, y les insisto a los tres, venimos de una política de que se hace lo que a él le da la gana, porque los sábados así resolvía, frente a algo que hay que caminar? Y si volvemos a tratar de que esto pasó, esto no existe, no avanzamos, doctora Borja. Sí, lo que primero hay que tomar en consideración es que el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, que dispone cuáles son los requisitos, las inhabilidades y las prohibiciones para quienes vayan a formar parte del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se refiere a situaciones de carácter particular, individual para la persona.
Es cierto que el Estado tiene una abultada deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de contribuciones, por concepto de inversiones con el BIES. Los empleadores, igual hay algunos empleadores que no han cancelado oportunamente las obligaciones patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por esto tenemos también esta abultada mora patronal, pero los requisitos de inhabilidades y prohibiciones son de carácter individual. Al caso concreto, verificar si la persona que está por ser representante de se ajusta a esos requisitos o si se configura en su situación alguna inhabilidad o prohibición para ser parte del máximo órgano de gobierno del Consejo Directivo. Entonces es la persona representante la que no debe caer en eso y no la representación que ostenta, eso quedaría así. Exactamente, es para el caso concreto, verificar si esa persona que va a formar parte reúne los requisitos o si existe alguna inhabilidad o alguna prohibición. Eso por una parte. Por otro lado, realmente en la legislación se debería establecer los requisitos necesarios para que las personas que vayan a formar parte del Consejo Directivo del IES tengan un perfil técnico, una experiencia y conocimiento en la materia de la seguridad social, una experiencia y conocimiento que sean verificados, que es algo que lamentablemente a lo largo de todos estos años no ha ocurrido, porque la Ley de Seguridad Social no prevé requisitos rigurosos para quienes vayan a formar parte de este máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, hay algunas personas que fueron entrevistadas por la Organización Internacional del Trabajo el año anterior y hay un informe publicado por esta Organización Internacional del Trabajo en el que, por ejemplo, se sugiere dotarle de mayores niveles de independencia al representante del Ejecutivo, que aun cuando sea representante del Ejecutivo, se tome en consideración que al pasar a formar parte de este máximo órgano de gobierno del IES, se torna en un funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus actuaciones tienen que ajustarse a lo previsto por la Constitución, por la Ley de Seguridad Social. No es un funcionario o un empleado del Ejecutivo, es un funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, hay otras medidas que también deberían ser adoptadas, como separar las funciones administrativas de las de gobierno del Consejo Directivo del IES y en el caso concreto de lo que se mencionaba, el director general sea director general y no el presidente del directorio, claro. Y en este caso sobre el director general es necesario que este funcionario reúna requisitos que sean muchísimo más rigurosos, porque este funcionario sí debe ser eminentemente técnico, porque se va a encargar de la administración de la institución. El Consejo Directivo está para las funciones de rectoría, de política y también fiscalización, que es algo que también está previsto en la Ley de Seguridad Social, pero que lamentablemente no siempre es observado, no ha sido observado a lo largo de todo. No solo que no ha sido observado, sino que han intervenido los representantes del presidente, tanto que en los últimos años casi no sabemos quiénes han sido directores generales del IES cuando ese era el cargo más importante, diríamos, más que el presidente del directorio, el director general. Los nombres no quedan, excepto de un señor Cuenca por ser enjuiciado. Al señor Cuenca sabemos que fue director porque está siendo enjuiciado y desaparecido para la justicia. Economista Mosquera, esta precisión y estas precisiones que hace la doctora Borja nos llevan a pensar entonces, no es por moroso el Estado que no podría seguir trabajando, es que la política, y usted ve como el expresidente, les hemos recordado, es lo que a mí me da la gana cuando pueden hacerlo así, pues, y no se respeta la ley, lo que nos recuerda la doctora Borja. Fernando. Gracias, Francisco. Una pequeña corrección, se equivocó de ciudad, no era el señor director Cuenca, sino Loja. Loja, perdón, muchas gracias, sí. Gracias, sí. Lo que pasa es que de las dos ciudades hay apellidos, sí. Bueno, eso en tono de broma. Así es. Lo que dijo Correa
Lo que dijo Correa respecto a que no necesitaba el seguro y que tenía todo financiado es otra de las grandes estupideces que dijo este señor, como por ejemplo que era el director de todo el Estado ecuatoriano con función legislativa, etcétera. Y uno de sus adláteres dijo que no había deuda, que por falta de un reglamento no había deuda del Fondo de Salud, que en ese momento eran de más de 2.700 millones de dólares, y luego vino el gobierno del señor Moreno y subió a 3.200, y ha seguido atendiendo el Seguro Social, que hoy sobrepasa los 5.000 millones de dólares auditados en el Fondo de Salud, catastróficas, enfermedades, atención a menores de 18 años, y al respecto también quisiera hacer una pequeña corrección a lo que dijo hace un momento Henry Llanes. Lo que invierte en atención médica era más o menos 900 millones al año. El hecho de que haya subido a más de 100 millones es por el tema de la pandemia. Eso es lo que suma 1.200 millones de dólares. Entonces, ese es el enorme gasto que tiene en salud. Pero economista Mosquera, el tema de la inversión en salud, que es un poco pagar este seguro que los ecuatorianos pagamos en la seguridad social para que nos atiendan, no es un tema de mal manejo, ni sí, hay compra de medicamentos, eso es otra cosa. Pero si se sube a 1.200 por la pandemia y se responde a los asegurados, yo diría, es correcto, al año. Pero mire, claro, para poderlo financiar. Pero hay un asunto, usted dijo hace un momento, Francisco, que el Estado es el más alto contribuyente con el aporte del 40% y el pago de aportes. Eso no lo ha hecho, porque ¿qué es lo que sucede en la realidad? Se van acumulando las deudas y al final del día, cuando tiene que hacer una consolidación, le entrega una ruma de papeles del Estado nuevamente al BIES, y por lo tanto el Seguro Social no tiene liquidez. Entonces, eso no es pagar, es decir, con lo que me prestas te sigo debiendo. Mire lo que acaba de pasar en el último gobierno, decían que iban a dejar al día, por lo menos de la administración, y quedó una deuda que con proveedores y otras cosas suma 2.700 millones de dólares que el actual ministro tiene que solucionar este pago, porque si no, el Seguro Social ya no tiene para pagar pensiones. El problema, vuelvo a ratificar, es el gobierno corporativo. Ya hemos hablado sobre el tema del Consejo Directivo del IES, ahora hablemos del directorio del BIES, en donde el mismo presidente del Consejo Directivo, su representante, lo preside, y en segundo lugar está el representante del Ministerio de Finanzas, que actualmente fue antes gerente del BIES, y que en todo caso van ahí a únicamente anteponer los intereses del Ejecutivo en financiamiento, en recibir la ruma de papeles o lo que fuera, y no encontrar la solución a los intereses de las inversiones del BIES, porque las inversiones del BIES son las que generan la rentabilidad para darle sostenibilidad a las prestaciones que dé el Seguro Social. Entonces, aquí en el Ecuador, ¿qué es lo que sucede? Que nadie hace caso a nadie, cuando la Contraloría y la propia Superintendencia de Bancos habían manifestado en sus informes que tiene que constituirse una comisión tripartita para determinar esa enorme deuda de salud, por ejemplo, que ya sin auditar debe estar superando los 6.000 millones de dólares, en donde un representante de la Seguridad Social, del Ministerio de Finanzas, con el arbitraje de la Procuraduría, deberían determinar para comenzar a pensar cómo le va a pagar la obligación que tiene el gobierno sobre enfermedades catastróficas, jubilados y especialmente otros rubros como son seguro campesino, como son la devolución del IVA, como son la atención del seguro de desempleo o la seguridad social de las amas de casa. Todas esas deudas no le ha pagado el Estado al Seguro Social, por eso es que tiene liquidez. Pero también, Fernando, ahí hay un tema que sí vale la pena. Toda esa legislación que le ha ido cargando a la Seguridad Social ha salido sin financiamiento de las asambleas. Así es. O sea, y no exigirle a alguien que llega a un mes y no tener lo que se hay que exigir. No nos estamos refiriendo a la actual administración, ya al manejo general, pero usted nos al decía, manejo general de los anteriores de la seguridad social. Sí. Como país tenemos que enfrentar.
el gobierno que más daño le hizo a la seguridad social es el gobierno de Correa, cuando eliminó el 40%, cuando dijo que no había deuda, cuando cambió las tasas de aporte al fondo de pensiones, quitándole el fondo de pensiones y pasando al fondo de salud, y en vez de solucionar un problema, creó dos problemas, como es el que pasa ahora en el fondo de salud, que ya no tiene dinero para atender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en el país no hay quien haga cumplir las leyes. Lo que nos ha dicho la doctora Borja está escrito y tiene que cumplirse, y no hay poder. Y adicionalmente, con todo el respeto y las excepciones que puede haber en asamblea, pero es sorprendente escuchar declaraciones de actuales diputados que en vez de hablar de balances actuariales creen que son balances actuales, y en vez de hablar de fondos de previsión, hablan de fondos de provisión, es decir, un completo desconocimiento del tema, que no tienen ni sus legisladores ni posiblemente tampoco sus asesores. Me temo, Fernando, que sí, yo he estado insistiendo en eso. Me temo que la sociedad civil, como se denominan a los ciudadanos, vamos a tener que juntarnos y actuar. Porque sí, esta asamblea amenaza con ser peor de la que se terminó, porque las cosas que se dicen, por decirlo políticamente, no tienen consistencias, no tienen esto que Patricia y Henry nos ha dicho, y usted también, la visión técnica. Henry, el 40% de aportes que tiene que aportar, digamos, para el fondo de jubilación, la deuda del... Hay un momento dado en que el Estado, no el gobierno de turno, el Estado no va a poder seguir financiando, porque eso cada año significa Entonces, es la seguridad social la que va a tener que responder, y eso significa que hay que hacer una ley que le permita, ¿no es cierto?, tener este financiamiento. Siempre habrá necesidad de que el Estado acuda también. Pero bueno, muchos dicen, oigan, pero es como el 25%, pongámosle el 30% de los trabajadores los que están asegurados, los que tienen este beneficio, y el resto, ¿por qué el Estado ha de seguir pagando a este 30%, y digo entre comillas, de gente que ha logrado tener trabajo, Henry? Creo que se cortó. Sí, Francisco, Francisco, sí, este punto es importante el que tú mencionas. Por eso es que, por eso yo estoy de acuerdo contigo que a lo mejor la sociedad civil debemos organizarnos de manera urgente, las personas que conocemos esta materia, porque el día de ayer, antier, con una reforma intrascendente, de una reforma a la ley de la seguridad social, que aprobó la asamblea, hubo un legislador de Pichincha, que no recuerdo el nombre, que decía que los aportes al seguro social no tienen el carácter de un ahorro, y eso le decía una persona que ignora, pues no, y una persona que ignora se le dice que es ignorante, ¿no? O sea, ese legislador no ha leído la ley de seguridad social, y la ley de seguridad social sí habla de que el aporte del afiliado tiene el carácter de un ahorro, y así no lo dijera. Basta de entender de que hay un fondo de pensiones. Para eso. Es un fondo para eso, y los fondos son de ahorros, son para enfrentar eso, y lo que nos recuerda Fernando Mosquera, o sea, la confusión de términos, es verdad, las palabras tienen su sentido, pues. Exacto, y así nos lo dijera Francisco, el ahorrar, la constitución del fondo de pensiones es producto de un ahorro de los trabajadores de año a año, y que luego que cumplen 30, 35 años o 40 años se jubilan. Pero volviendo al tema, aquí, Francisco, no nos olvidemos, y quiero unirlo de lo de la doctora y lo de Fernando. Si bien es cierto, la ley de seguridad social, y yo lo entiendo así como lo explicó ella, y es verdad, es a la persona sobre los requisitos que tiene que cumplir, pero es una ley, en la nueva ley que hay que impulsar, hay que poner requisitos rigurosos para que no se den estas cosas como están. Entonces, pero en el tema del gobierno, Francisco, Fernando y la doctora Patricia Borja, el artículo 372, ¿qué dice? Los fondos de la Constitución de la República, los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y está bien que diga así,
A futuro hay que hacer una reforma para que diga del seguro social obligatorio o de los afiliados al seguro social obligatorio. Y dice, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Y mire lo que dice aquí. Ninguna institución del Estado, y la Presidencia de la República es una institución del Estado, ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. ¿Qué sucede? Que precisamente el Estado es el que ha menoscabado el patrimonio. ¿Cómo lo menoscabó? En el gobierno de Correa, al no entregarle el 40%, le menoscabó el patrimonio del IES en más de 5.000 millones de dólares, como menciona Fernando Mosquera. El no pagar las deudas de salud que están superando los 5.000 millones de dólares y que eso afecta inclusive en los rendimientos financieros del Seguro Social, eso significa afectar el patrimonio del Seguro Social. Lo que dice el otro concepto que es importante, lo que dice, y al fin lo dice, el representante de los empleadores el lunes, él dijo una frase muy importante. El IES no es la seguridad social del Ecuador. El IES no es la seguridad social del Ecuador. Está bien dicho, sino de los trabajadores. Y entonces, mientras no hagamos en el Ecuador una diferenciación entre lo que es la seguridad social y lo que es el seguro social, esta confusión nos va a llevar a la quiebra del seguro social. Volviendo al caso del doctor Ángel Loja Llanos. Perdóname, porque sí vale la pena que topes el tema del señor Loja. Con Fernando decía, tomando la broma, sí, hay apellidos Cuenca, tuvimos un candidato a la alcaldía de Quito que era Guayaquil, o sea, sí, hubo la confusión, pero es imprescindible, por ejemplo, que esta gente que llega, timoratos, Henry, timoratos que aceptan una representación para obedecer órdenes, no para ejercer el cargo. Pero de esos hay siempre. Claro. Solo que en estos 14 años sí. ya se pasaron, se les fue de las manos, Henry. Sí, por ejemplo, de estos timoratos, ¿no? El representante del Estado en el Consejo Directivo del IES le debería decir al país, estas son las deudas que tiene el Estado, por el 40%, porque no ha transferido las obligaciones al Seguro Social Campesino, porque no ha transferido las deudas de las obligaciones en materia de salud, porque no ha devuelto el IVA, eso debería decirle, pero no lo puede decir porque el presidente ni bien termine de decir cosas como esas, lo van sacando del cargo. El presidente del Consejo Directivo del IES, por ejemplo, y el Consejo Directivo del IES no fiscaliza sobre la mora patronal. Según el señor Guate, que ya se fue, él mencionó de que la mora patronal privada desde 1999, más de 20 años, ¿no? A julio del año 2020 le debía el sector privado 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, ¿no? Y entonces ese representante y como el gobierno a través del Consejo Directivo de IES controla toda la institucionalidad del Seguro Social, o sea, nombramiento, por ejemplo, del director general, y como tú decías, Francisco, el director general era el protagonista que antes había, porque es el representante legal del Seguro Social, no sabemos quién es, ¿no? Claro. Y a través de este director general controlan a todos los directores administrativos, financieros, y regionales y provinciales de todo el Ecuador. Claro, todo el Ecuador. Y sucede que en el Banco del IES, y maneja la plata, porque en el directorio del Banco del IES hay 4 miembros, pero el presidente del Consejo Directivo del IES, que a su vez es presidente del directorio del banco, tiene voto dirimente. Y entonces él sabe qué hay que hacer con la plata. Bueno, claro, entonces hace el quinto voto, siendo 4, ¿no? Perdón, Henry, ahí yo sí tengo una diferencia de lo que tú planteas. Porque sí, o sea, si es que el Estado le dé el 40% y siempre va a necesitar la seguridad social de un aporte, creo que el rol del Estado dentro de este tripartito debe funcionar y tengo la impresión de que es gracias a eso que todavía funciona. Que los funcionarios que han llegado allá han sido gente que se va y se acomoda en el cargo y que no responde, como dice Patricia y Fernando, técnicamente es verdad. O sea, un Loja común ahí llega y hace lo que le ordenan políticamente. Eso no puede seguir sucediendo. Más allá de cómo está estructurado, creo que es eso. Las personas también, Henry.
Sí, también, sin duda, porque claro, si hubiera una persona bien parada, que se la jugara, realmente si estuviera en mejores condiciones el Seguro Social. Mira lo que sucedió hace 2 años. Se dio a conocer que la Universidad Tecnológica Equinoccial, la UTE, le debía al Seguro Social entre 8 y 9 millones de dólares por mora patronal. Un centro de estudios que descontaba a los profesores. Y que no es por la pandemia. Le estaba debiendo 12 años. De 12 años, y de un rector que empezaba a tener protagonismo en los medios de comunicación, y en buena hora que se dieron cuenta los medios de comunicación que sabían a quién estaban entrevistando, y que se decía que ese señor era del correísmo. Y o sea, sí, el correísmo se ha develado que es correísta puro. Claro, el correísmo le admitió una mora de 8 o 9 años, ¿no? De un señor que descontaba a los profesores, ¿no? En roles, para la transferencia al Seguro Social, que descontaba a los trabajadores administrativos y financieros sus aportes y no los transfería al Seguro Social, que descontaba a los que hacían mantenimiento y jardinería, etcétera, etcétera, los aportes al Seguro, y no transfería nada más y nada menos que un centro de estudios, en donde debería estar la ética y la moral de por medio, antes que la misma formación profesional. Y entonces, y sucede que el director de Pichincha, no me acuerdo de este señor Andrés, ni sé cuánto, Andrés, no recuerdo, bueno, el apellido, él fue, pues no, a la unidad judicial de Quito a presentar porque la ley de seguridad social permite el enjuiciamiento y el encarcelamiento. Sucede que fue a presentar la denuncia en contra de este señor. Bueno, le costó el puesto a este señor Andrés. ¿Y cuál era el pecado de este señor Andrés, del director provincial? Quererle cobrar a la UTE, claro, y a otros empleadores que no han pagado. ¿Por qué lo sacaron? Porque esos empleadores tenían influencia con el gobierno, tanto con el de Correa como en el de Moreno. Así se maneja, querido amigo, el Seguro Social, y nosotros no podemos admitir que tengan esta conducta. Henry, Patricia, Fernando, se nos fue el tiempo. La verdad es que este tema, además de apasionante, es indispensable como sociedad que lo discutamos. Le estoy pidiendo ya a Milton que hay que volvernos a juntar para que ya de esta primera parte ya comenzar a plantear cosas que pueden llevar. Y lo que ha dicho Henry, Fernando y Patricia es: busquemos una reforma legal y con grandes temas, para que ni se ocurra hablar de privatizaciones, ni que digan pasemos la página y nos olvidamos lo que han hecho, sino que enfrentemos el tema de la seguridad social como un tema del Estado, del país, de los ciudadanos. Patricia, muchas gracias por acompañarnos. Fernando, muchísimas gracias. Henry, muchas gracias por aportar en la opinión y en el debate. Gracias. Un buen día. Un buen día. Muchas gracias. Un abrazo. Enseguida volvemos. Estará con nosotros el ingeniero Jorge Gallardo, representante del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional. Ya regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Uy! ¡Vacaciones en Cancún! ¡Me interesa! ¡Una tele de 55 pulgadas! ¡Me interesa! ¿Renovar todo el closet? ¡Obvio que me interesa! ¡Parrilla, los zapatos! ¡La Play nueva! ¡Me interesa! ¿Y esto? ¡Me recontra interesa! ¡Me interesa! Desde que bajamos el interés, todo te interesa más. Porque en tu tarjeta de crédito Pacificard bajamos la tasa del 16 al 14% en consumos diferidos con intereses y avances en efectivo. Menos intereses, más historias. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Querido diario, sigo recibiendo amenazas por redes sociales por un comentario que hice. Quisiera decir lo que pienso con libertad y no sentirme acosada. ¿Por qué me pasa esto a mí?